Saludos a todos, testigos de K. Yo soy K y en esta ocasión vamos a abarcar la segunda parte del arco del prisionero en la Torre Oscura 2, la llegada de los tres. Antes de empezar, recuerda que todos los links a nuestras redes y a cualquier forma de colaborar con este canal los puedes encontrar en la descripción. Así que, bueno, sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar. Los guardias de aduanas llevaron a Eddie en calzoncillos a una habitación blanca rodeada por 7 hombres. Algunos fumaban, lo que despertó mucho más la ansiedad por abstinencia que estaba pasando Eddie, pero supo disimularla. No se sentía solo, pues sabía que el tétrico vaquero lo respaldaba desde aquella playa. Para este momento ya le habían hecho el clásico tacto trasero de aeropuerto y ya le habían revisado todas sus cosas sin éxito. Ahora los tipos le preguntaban por las marcas rojas en su pecho. Les dijo que era una alergia adquirida en las Bahamas. Ante el corte en su pecho, respondió que se lo hizo rascándose dormido en la zona de la alergia. Sin embargo, le mostraron unos fragmentos de cinta que le habían retirado del cuerpo. Y Eddie explicó que se había quedado dormido antes de casi perder el vuelo y seguro alguien se los habría pegado en modo broma o algo por el estilo. Le preguntaron después sobre la cicatriz en el dobladillo del brazo a la altura del codo, a lo que respondió que eran picaduras de mosquitos. El chico había dejado de pincharse en esa zona hace un mes, justamente para realizar esta misión. Ahora usaba una zona de su entrepierna para hacerlo. Los guardias hasta ese momento no habían podido obligarlo a hacerse el examen de sangre, pues no tenían las suficientes pruebas de que llevaba algo. Y cuando lo presionaron para que se las hiciera, Eddie les dijo que lo haría, pero solo si les hacían el mismo test de sustancias a ellos y se lo enviaban a su abogado. Los policías incómodos se miraron entre sí y Eddie supo que había ganado. Roland lo felicitó por esto y en un diálogo casi psíquico, estos dos se presentaron por primera vez por sus nombres. Quizá empezó una linda amistad. El que parecía el jefe de allí liberó a Eddie, pero lo amenazó diciéndole que en algún momento lo pillaría. El muchacho, mirándolo con sus ojos oscilantes entre la avellana y el azul, le dijo: "No llevo nada", haciéndolo retroceder. Durante el interrogatorio, la puerta al otro mundo desapareció una vez, cuando Roland volvió a su cuerpo para arrastrarse con el cargamento de Eddie lejos de la orilla, pues ya empezaba a oscurecer y no quería ser otra vez presa de aquellas langostruosidades. Extrañamente, el vínculo con Eddie había hecho que la puerta se desplazara con Roland. Ahora, esta se había movido a 1 metro de él en una zona segura de la playa. Eddie, desde aquella fría sala, había alcanzado a ver esa especie de monstruos langostas saliendo del mar. Luego vio la puerta desaparecer cuando el pistolero salió de su cabeza. No pudo evitar sentir pánico. Ese tal Roland podía no volver y dejarlo sin la mercancía. Pero unos minutos después el pistolero había vuelto para ver cómo se liberaba de los policías. Eddie se enteró que Roland había pasado comida de su mundo al otro. Entonces, ya libre, fue por 2 perros calientes, una Pepsi y algunas aspirinas dentro del aeropuerto. Se puso en un lugar alejado, pues había notado junto a Roland que 5 civiles los estaban vigilando. Eddie tomó la comida y las 6 aspirinas. 3 eran para la mañana y 3 para más tarde. Y todo desapareció de sus manos. La puerta también desapareció nuevamente. A Eddie le agradaba Roland, pero no sabía si confiar en él. El chico tomó unas servilletas usadas y las tiró a la basura, no sin antes decirle a uno de los espías que trate de disimular mejor. El pistolero entonces aprovechó y volvió a su enfermo cuerpo, y esta vez le costó mucho más levantarse. Tomó las 3 pastillas con Pepsi, bebida que lo impresionó, pero le recordaba a Martin, aquel sujeto que arruinó su vida y amaba el azúcar. Al parecer las pastas le funcionaron, pues más tarde estaba mejor. La fiebre le bajó y le volvió el apetito, así que comió los perros calientes. Luego se arrastró hacia la puerta y volvió a entrar. Esta vez se encontró con Eddie moviéndose en un carruaje de metal a través de muchas edificaciones gigantes que lo impactaron. Y sí, efectivamente, Eddie iba en un taxi cuando la puerta volvió a aparecer moviéndose a la par de él esa tarde de mayo, siempre a 1 metro de distancia. Notó también que lo seguía un sedán oscuro, seguro un carro de la aduana, y una camioneta con un letrero de Ginelli's Pizza, una marca que era fachada de un socio de Balazar para realizar negocios turbios.
Eddie no había cumplido el plan de tomar la limusina que lo esperaría 15 minutos fuera del aeropuerto. El interrogatorio había tomado 2 horas y ahora Balazar seguro estaría impaciente por recibir explicaciones y claramente su mercancía. Eddie llegó hasta el apartamento que compartía con su hermano Henry en Cobb City, en el Bronx, y antes de entrar fue hacia la camioneta de pizzas. Adentro estaban Colin Vincent, un tipo pálido con dientes de conejo, y Jack Gandolini, que parecía un hombre de las cavernas y era primer lugarteniente de Balazar, aparte de que era familiar por alguna especie de vínculo. Estos le dijeron que debía ir con ellos a ver al jefe y responder algunas preguntas, pero Eddie quiere ver primero a su hermano. Entonces los 2 sujetos le dan la mala noticia. Resulta que Balazar había mandado a vaciar el apartamento y tomó a Henry como garantía del trato. Así, en caso tal de que el joven Junkie haya soltado la lengua en el aeropuerto, no habría pruebas. Eddie, claramente exaltado, ofende a Jack Gandolini. Le dice que no habló con nadie y que no trae ningún micrófono. Eso sí, les aclara que quizá lo vienen siguiendo los de la aduana. Roland, hablándole desde su cabeza, lo calma. Y el cavernal hombre le dice que no lo matará por las ofensas y que de tener un micrófono lo habrían detectado con el dispositivo que tenían en la camioneta. Finalmente, con un tacto casi paternal, lo convence de que le cree y le comenta que todo puede volver al curso original si le entrega la mercancía. Roland le dice que se arriesgue y entonces se encaminan al bar de Enrico Balazar. Sí, hacia la torre. Balazar era un siciliano de segunda generación. Este había estudiado 2 años en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Nueva York. Ya tenía un acento muy estadounidense que ni siquiera parecía el suyo. A pesar de ser un mafioso de los grandes y de tener mucho poder en sus manos, más bien se vestía de manera muy simple. Su aspecto era como el de un posadero o mafioso de poca monta, mientras su cara tenía un abundante mustache. Il Roche, la roca para los que no hablen italiano. Así le decían algunos compañeros de la vieja escuela. El siciliano tenía como una especie de hobby y pasión construir torres de naipes sobre su escritorio. Estas eran cada vez más altas, y cada vez que una de estas caía, volvía a empezar como si nada hubiera pasado. Solo había perdido una vez los estribos ante la caída de las barajas de sus creaciones. La vez que un irlandés pelirrojo con muy mal porte, después de una fallida negociación sobre venta de alcohol, había soplado la torre de barajas de Balazar diciéndole que pida un deseo. Muy mala idea. Esa vez, Enrico sacó su 45 del escritorio y le pegó una ráfaga en la cabeza, para luego hacerlo enterrar en un lugar donde lo cagaran todos los animales. Todo un personaje vengativo el pana. Ya en el presente, Balazar estaba dentro de su bar esperando la llegada de la camioneta. Lo cuidaban dentro de su oficina Claudio Andolini, hermano del cavernario, y Carlos Simidreto, un compa que ya casi se jubilaba para irse a vivir con su esposa, la puta, como la llaman en el libro. Mientras que en otra habitación estaban los denominados fieles caballeros de Balazar, George Biondi, Trix Postino, Jimmy Jaspion, Kevin Blake y creo que algunos otros. Estos cuidaban y molestaban a un alucinógeno Henry, quien en un juego de adivinar quién era el personaje, todo el tiempo decía que la respuesta era Johnny Cash. Al parecer era muy fan del artista. Balazar, dentro de sí, sentía un poco de culpa y frustración por haber confiado en Eddie. Su tío Verone siempre le había dicho que no confiara en un junkie, y ahora no sabía si el muchacho había soplado o si su mercancía si acaso estaba bien. 5 minutos antes de que llegara Eddie y los de la camioneta, en el bar, los hombres de Balazar habían seguido molestando a Henry. Esta vez, todas las pistas para descubrir al personaje dirigían a Johnny Cash. Henry había respondido que el personaje era Walter Brennan, lo cual claramente terminó de hacer descojonar a todos. El junkie preguntó por su hermano Eddie y le dijeron que estaba en camino. Luego les pidió un pinchazo y estos se lo cumplieron, sin saber que este sería el último. Los 2 de la camioneta ya casi llegaban. Cole Vincent se había sorprendido al ver de pronto el cambio de color en los ojos de Eddie, justo cuando Roland en ese limbo tiró hacia adelante sorprendido porque creyó que había llegado a su ansiada torre encendida en fuego. Pero no lo era. Eddie tuvo que explicarle que se trataba del cartel del bar de Enrico llamado La Torre Inclinada. Este tenía la imagen de la Torre de Pisa bordeada con luces de neón.
Para Roland esto igual era una señal. Cuando al fin arribaron y bajaron de la camioneta, Cole le contó con un poco de miedo lo que había visto en los ojos de Eddie a Jack Gandolini, pero este lo miró mal y lo ignoró. Antes de bajar, Jack Gandolini presionó un botón dentro de la camioneta que envió una señal hasta la oficina de Balazar. El capo le dijo a Simi que se oculte con Henry y los demás hombres, mientras él y Claudio Andolini confrontaban a Eddie. Como ya se habrán dado cuenta, la camioneta de Ginelli's Pizza es como una maravilla tecnológica, lo cual ayudaba a Enrico a batallar de a iguales con la DEA. Les abrió entonces Claudio Andolini, que era 5 años menor que su hermano Jack, pero era más alto que él. A Roland le sorprendió la finura del bar, pues no era una taberna podrida como la del pueblo de Tull, por ejemplo. Dirigieron a Eddie a la oficina de Balazar. Roland vio la torre de naipes y pensó que era otra señal. El yonki entró directamente preguntando por su hermano. Le dijo a Enrico que no estaba colaborando con los federales y que si quería su cargamento ya mismo podría entregárselo, pues lo llevaba con él así no pareciera. Solo tenía que dejarlo entrar al baño, así traería de forma mágica la mitad de la merca. De este modo podría probarla y si estaba bien, dejaría ir a su hermano, quien luego lo llamaría para decirle una palabra clave que solo ellos conocían, para decir que ya estaba a salvo. De este modo, Eddie le entregaría la otra mitad del cargamento y Balazar lo dejaría irse con el dinero que se les había prometido por la transacción. Así todos serían felices, pensó Eddie. Balazar la verdad no sabe si creer, piensa que puede ser una burla, pero de ser un truco de magia siente que debe verlo, no sin antes revisar claramente a quién lo va a realizar. Es así que le ordena a Jack que revise el baño, teniendo especial cuidado en un panel detrás del botiquín donde guarda cosas personales. Mientras Jack hace esto, Claudio se ve en la difícil tarea de revisarle el asterisco a un desnudo Eddie. Por Dios, ya van 2 en un día. Y sí, nuestro prisionero se ve en la difícil tarea de vivir otra hurgada trasera. El menor de los hermanos no encuentra nada sospechoso. El baño no tiene puntos de escape y Claudio sale a lavarse su mano embarrada, pues no halló nada de mercancía. Mientras eso pasaba, en la otra habitación, George había tratado de despertar a Henry y al no recibir respuesta puso la mano en su corazón y sintió que no palpitaba. Balazar finalmente aceptó ver aquel truco, pero con la condición de que Eddie entre al baño con Jack. Roland en la cabeza del yonki le dijo que ya lo resolverían y entonces entraron los dos cerrando la puerta del baño. Jack tenía su arma en la mano y sintió un extraño terror cuando vio lo que le había advertido Cole minutos antes. El cambio de color en los ojos de Eddie. En ese momento escuchó al mismo decir con una voz que no era suya: «Ahora, agárralo». El carnal hombre no alcanzó ni a gritar o usar su revólver cuando Eddie, en una veloz maniobra, lo tomó por los hombros. Esto provocó que el matón pudiera ver la puerta mágica, y entonces el yonki se impulsó con él al otro mundo. Roland se alistó para la confrontación. Sabía que debía ser más rápido con su mano izquierda si quería brindar alguna especie de apoyo para el prisionero. Fue así que entraron Eddie y Jack al otro mundo, rodando por la arena de la playa anochecida mientras disputaban la posesión del revólver. Andolini no entendía qué carajos había sucedido, pero su mente era práctica y supo que debía vencer al yonki y cruzar la jodida puerta erguida en la playa para volver. Jack logró darle un fuerte golpe a Eddie, quien pidió ayuda a Roland. Fue entonces cuando el matón pudo ver a un espectral vaquero parado al lado de la puerta. El pistolero sacó su revólver izquierdo como un rayo y gatilló, pero el sonido hueco advirtió que era una bala defectuosa. Jack, sin dar tiempo a nada, apuntó a Roland, pero entonces fue impactado en la cabeza por una roca que había tomado Eddie de entre la arena. Este impacto lo dejó aturdido y sangrando. Andolini había alcanzado a disparar a pesar de todo, pero la bala pasó silbando al lado de la cabeza del pistolero. Roland martilló rápidamente y gatilló. Esta vez acertó. Disparó al codo de Jack, que quedó destrozado. Al verse completamente jodido, pensó en llevarse al menos a Eddie, así que con sus últimas fuerzas dirigió su arma hacia el yonki. Fueron microsegundos en los cuales Roland martilló y rezó para que su próxima bala fuera buena y más rápida que el matón. Y entonces, una vez más, gatilló. La bala dio en el cilindro del revólver de Andolini, provocando la fuerte explosión de varios cartuchos en el compartimento.
Esta le voló la mano al instante y parte del jodido rostro. Fue entonces cuando empezaron a salir del mar aquellas langostrosidades, quienes se le abalanzaron y empezaron a destrozar entre aullidos a aquel hombre, hasta que al fin no se escuchó nada. En ese momento, Roland le dice que no hay vuelta atrás, que va a entrar a su mundo y los dos van a confrontar a Balazar y sus hombres. Es entonces que hace algo que antes le habría parecido impensable. Deja que Eddie tome su ancestral y pesado revólver derecho, sin ninguna otra opción, claramente. Igual ni siquiera podía usarlo. El yonki y el pistolero entonces se toman del hombro y cruzan la puerta al otro mundo. De vuelta en el baño, escuchan a Balazar llamar a Jack. Los dos viajeros dimensionales aprovechan y revisan el panel atrás del botiquín que tenía cosas personales del mafioso, y entonces encuentran revistas de gente no mayor de edad. Sí, bastante denso el Balazar este. Junto a esto se encuentran varios paquetes de Keflex, un poderoso antibiótico contra infecciones que Eddie sabe que le servirán a Roland. Afuera, el mafioso se cansa y toma su Magnum 57 del escritorio, haciendo caer su torre de cartas. Al instante llama a Simi, Claudio y Trix. Cuando Simi cruza la puerta, le da la noticia de que Henry había fallecido. Eddie, desde adentro del baño, simplemente escucha estupefacto y se lamenta frente al pistolero por aquella noticia. Balazar escucha entonces al yonki hablando con alguien extraño adentro. Y con la certeza de que algo le pasó a Jack, les dice a todos que él mismo acabará con el chico y lo degollará. Adentro, Eddie, invadido por la venganza, toma el gigante revólver con una sola mano, listo para acabar con todos. Roland, por su parte, sabía que vendría algo parecido a lo vivido en Toul, y entonces abrieron la puerta de golpe. Todos se sorprendieron al ver salir del baño a un pálido y desbaratado hombre junto a Eddie, pero enfocaron el fuego de sus armas hacia el yonki, quien apenas las esquivó tirándose al suelo. Roland aprovechó el foco en Eddie y fulminó con un tiro en el pecho a Simi. Lo mismo con Claudio, quien alcanzó a preguntar por su hermano antes de caer entre sus propias entrañas. Balazar entendió entonces que el peligro era Roland y se enfocó en él. El pistolero trató de atinarle al jefe, pero otro clic hueco se cruzó. Roland llamó la atención de Eddie, quien estaba acurrucado. Este, en un impulso extraño, apuntó y disparó. Y atinó. Este desintegró parte del hombro de Balazar, quien se fue a esconder chillando tras su escritorio. El culetazo le sacudió y tensó el brazo del pobre Eddie, quien por primera vez pudo experimentar el poder de dicha arma. El sujeto llamado Duro, que apenas entraba por la puerta a combatir, cayó entre el fuego descontrolado de Trix, quien, empeliculado, arrasó el lugar desde lejos con una ametralladora. Todo esto solo hasta que Eddie pudo apuntarlo y darle una bala entre ceja y ceja. Muy buena puntería la del yonki, ¿no? Roland recargó su arma ágilmente con los dientes y se cargó a Jimmy Jaspion, pero pronto entendió que le estaba costando mucho. Así que, sintiéndose deshonrado y sucio, tomó una de estas livianas armas semiautomáticas que usaban en este mundo. Balazar salió de su escondite y disparó al bíceps de Eddie. Iba a rematarlo y entonces Roland ágilmente rodeó el escritorio y antes de que el jefazo pudiera redirigir su arma, lo miró a los ojos y le atinó en la cabeza con esa arma que sentía como de juguete. Adiós, Balazar. Rápido pasó por la puerta el gigante y voluminoso George. Eddie ya lo esperaba y entonces disparó. La bala lo lanzó hacia atrás y provocó que cayera sobre Rudy Vecchio, quien pereció aplastado por este gran hombre con sus costillas rotas. Creían que ya habían terminado y entonces el pelirrojo Kevin Blake hizo algo impensable. Arrojó por la puerta la cabeza cortada de Henry mientras se escondía en la pared. Eddie, descontrolado, corrió lastimándose los pies. Apuntaba el arma, pero solo se escuchaban clics huecos. Kevin estaba listo con su automática, y entonces cuando medio se asomó por la puerta, otra vez Roland, en un acto de fe hacia su puntería y su arma, intuyó qué altura tendría el hombre y disparó en su cabeza por suerte. Kevin cayó fulminado al instante, pero Eddie, sollozando y gritando como un loco, se le puso al lado gatillando los huecos clics sobre el hombre. Roland quiso detenerlo, pero recibió un golpe con su propio revólver por parte del yonki. Este lo noqueó por 2 minutos. Al despertar, Roland escuchó sirenas afuera del recinto y voces que pedían abrir la puerta. Sabía que la guardia de este mundo había llegado y tenían que irse.
Tomó su revólver que Eddie había dejado sobre el pelirrojo, después la ropa del muchacho, y fue hacia la oficina donde el chico estaba llorando. Este tenía la cabeza de su hermano Henry aferrada a su cuerpo. El pistolero, como el clásico personaje frío que es, le dijo que tenían que irse, pero Eddie le dijo que no iría a esa jodida playa llena de monstruos, y menos si era sin su hermano. A lo que Roland respondió que entonces tendría que quedarse a explicar qué hacía en medio de tantos cuerpos en esa escena. Eddie, entre lágrimas, le preguntó qué había para él en ese otro mundo, y Roland le dijo que lo más probable es que encontraran la muerte en su búsqueda de la Torre Oscura, ese monumento que albergaba miles de mundos y tiempos a la vez. Le habló de los otros dos que tendría que invocar al igual que él. La verdad es que el pistolero podía tomar al chico y arrastrarlo a su mundo, pero él había arriesgado su vida por él. Lo mínimo que podía hacer era dejarlo elegir. Wow, pero ¿qué estamos viendo? ¿El pistolero se nos puso sentimental? Eddie, a pesar de sus dudas, se convenció. No quedaba nada para él en ese mundo. Henry era el último familiar que tenía y su vida era una espiral de perdición. El chico, como último acto de amor, le dio un beso en la mejilla y colocó su cabeza a un lado. Se puso sus zapatos y pantalones en los cuales guardó los Keflex de Balazar, y mientras las cápsulas de gases lacrimógenos empezaban a entrar al bar, tomó a Roland y cruzaron juntos al otro mundo. Ya en la playa los calambres de la abstinencia volvieron. Quiso retornar para buscar una dosis, pero Roland le dijo que esa vida había acabado, y entonces cerró la puerta. Esta cayó al suelo levantando polvo, ahora sin ninguna palabra escrita encima. Al parecer, nunca más se volvería a abrir. El pistolero sacó 2 cápsulas de Chiflet, como había escuchado que se llamaba este antibiótico, y se las tomó junto a las otras 3 aspirinas. Se colocó al lado de Eddie, quien se lamentaba entre sollozos y calambres, y así mismo lo abrazó muy fuerte. Fue un momento bastante difícil para los dos, pero al final lograron dormir. Los siguientes días el tiempo se quebró para ambos mientras disvariaban. Roland sufriendo la fiebre de la infección y Eddie piloteando su abstinencia. Nuestro protagonista se la pasó la mayoría del tiempo casi inconsciente. Una vez de esas que despertó en medio de su sufrimiento, había pasado menos de una semana. Lo sabía porque aún no se acababan las pastillas de Keflex, las cuales estaban reservadas solo para una semana. Cuando éstas se acabaran dependía de Roland y su voluntad el vivir o morir. Esa misma tarde, Roland escuchó un tiro y pensó que había problemas. Sabía que no podía hacer nada, así que solo dejó que sus ojos se cerraran y volvió a desvanecerse. En la noche de ese mismo día, sintió un olor a carne que le hizo agua a la boca. Eddie le ofreció de mala manera un pedazo de carne rosada blancuzca en el plato que cargaba Roland en su mochila. Le dijo que comiera, pues le había costado mucho capturar esa cosa. El muchacho no acababa con la miseria del demacrado Roland solo porque creía que era el único contacto con su mundo. Además, no quería quedarse solo en un ambiente completamente desconocido. El pistolero con dificultad le había dicho a Eddie que debía llevarlo hacia el norte, pues su corazón así lo dictaba. Allá lo estaba esperando su destino. El yonki, la verdad, ni siquiera sabe si creerle, pues siente que ya hace mucho con solo darle las pastillas de Keflex a la hora que ve necesario. Así pasan los días, entre largos desmayos, disparos en la noche, comer la extraña carne y tomar pastillas de Keflex. Roland de a poco mejora, y un día Eddie le dice que le preocupa que esas cosas parecen estarse acercando a ellos cada vez más, justo después de que empezara a cazarlas cada noche en la orilla. Es así que el pistolero se entera que todo este tiempo estuvo comiendo langostruosidades y le produce bastante asco, pues una de ellas se comió sus dedos y muchas otras se comieron a Jack Gandolini. Esto, a pesar de lo tétrico, no causa más que risa en Eddie, quien de a poco ha perdido el semblante pálido y sus calambres corporales han cesado de a poco. Roland aún se encuentra mal, pero se aferra a la esperanza de encontrar la torre e insiste a Eddie que debe llevarlo hacia el norte con una voz lastimada. Esa noche es lo último que dice antes de volver a desvanecerse. Roland despierta y esta vez va amarrado y arrastrado sobre una camilla rudimentaria hecha con ramas grandes y pequeñas, todo tipo de cuerdas y cordones y la bolsa de dormir que cargaba Roland. Escucha a Eddie cantar "Hey Jude" y se pregunta si se la escuchó a él.
Muy en sus adentros piensa que Cord habría felicitado al muchacho por ser tan recursivo. Habían avanzado unos 20 metros así. Podía ver la extensa línea que dejaba atrás en la arena. Esa noche, Eddie cazó la primera langostruosidad que vio salir del mar. Al momento de comer, le dijo a Roland que lo veía mejor y que esperaba que pronto pudiera caminar, pues estaba realmente aburrido de arrastrarlo. A lo que el pistolero le dice que intentará hacerlo. Esa noche, Eddie le confiesa algo denso a Roland. Le dice que pensó en darse de baja. En algún momento se había puesto el revólver en la cabeza, pero sabía que si se arrebataba la vida, seguramente aquel que lo acompañaba no sobreviviría. Y Eddie no era ese tipo de personas, a diferencia de Roland, que era un verdadero yonki de la torre, el cual sería capaz de dejar a cualquiera atrás con tal de conseguirla. A los 3 días, el pistolero ya podía avanzar a pie haciendo ciertos parones. Eddie empieza a hablar de la relación con su hermano. Lo idolatra como un héroe en su discurso, pues siente que este gastó gran parte de su vida en protegerlo de problemas y no permitir que perdiera la vida, al igual que su hermana. Pero Roland, muy en el fondo, piensa que era el mismo Henry quien lo metía en dichos problemas. Henry sacaba malas notas por cuidar a Eddie, y eso mismo había evitado que entrara a la universidad. Este había ido a Vietnam y le habían destruido la pierna en un ataque. El tratamiento lo había vuelto un pegado de la morfina y cuando volvió a Nueva York y menos de un mes después de que su madre muriera, ya estaba aspirando heroína. Eddie le había armado un escándalo al descubrirlo. Henry, en su victimismo, había hecho un amague de irse, pero Eddie, como toda relación tóxica, le había dicho que se quede. 2 semanas después, ambos estaban consumiendo. Cuando Henry empezó a inyectarse, sucedió la misma discusión, y el victimismo condució a lo mismo, a los dos inyectándose. Toda esa espiral de eventos los había llevado hasta el punto donde estamos actualmente. Roland no entendía por qué este sujeto había llegado hasta él. De los últimos 13 pistoleros que graduó Cord antes de morir supuestamente envenenado 9 semanas después de la ceremonia, ninguno había sobrevivido, ni siquiera Cuthbert. El 13 de por sí era de mala suerte, decía Cord. 2 años después de la partida del instructor, había empezado la guerra civil, que posteriormente arrasó con todo el reino de Gilead. El pistolero solo puede dar crédito de este encuentro al K, ese destino del cual no puedes huir. Eddie, con explicaciones de Roland, empieza a entender que es el K, y un día de esos, Roland le dice que a lo lejos puede ver el destino aproximándose con sus ojos pulidos. Eddie solo logra verlo 35 minutos después de avanzar. Ve a unos 5 kilómetros una puerta en medio de la playa. Dan alcance a esta el siguiente día a la madrugada. Al llegar, la puerta tiene escrito algo: la Dama de las Sombras. Eddie, en un acto impulsivo, toma el revólver de Roland y le dice que abra la puerta en un tono levemente amenazante. Roland le advierte que esta puerta puede que ni siquiera lo lleve a su mundo, que esa Dama de las Sombras podría tener 8 brazos y 8 ojos como Zubia, quien no se nos dice qué es, ¿no? Guarden ese nombre, quizás sea importante a futuro. Eddie parece desesperado. Dice que él solo entrará y no escapará. Irá por algo de pollo. Y todos sabemos qué clase de pollo va a ir a buscar. El yonki no hace más que insistir en que volverá, pero Roland le dice que no se lo va a permitir. Eddie entonces lo apunta y le dice que lo deje pasar o lo matará. El pistolero lo ve a los ojos y solo exclama una palabra: K. Y dándole la espalda, listo para entrar a la puerta, deja su vida y su destino en manos de Eddie y su revólver. Y bueno, testigos de K, hemos llegado al final del arco del jodido prisionero. Todo lo que hemos vivido es sinceramente un jodido viaje dimensional. El final está demasiado tenso. ¿Será que Eddie se atreve a lastimar al pistolero? Y sobre todo, ¿quién será esa Dama de las Sombras? Recuerden que si este resumen les gustó, pueden darle like y suscribirse. Pero sobre todo, recuerden luchar por sus sueños, testigos de K.